A ver, hoy vamos a meternos de lleno en una historia bien interesante sobre un defecto, uno bastante sorprendente y fundamental en la inteligencia artificial que usamos prácticamente todos los días. Es un problema que de hecho se esconde a plena vista y que afecta a la base de cómo las IAs más avanzadas entienden nuestro mundo. Y esta es la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que una inteligencia artificial, que puede escribir código o hasta crear obras de arte, a veces se tropiece con problemas que, bueno, un niño podría resolver en segundos? Ese es el misterio que vamos a explorar hoy. Miren, para que quede súper claro, aquí va un ejemplo. Se le pide a un modelo de lenguaje de los más avanzados. Cuenta las letras en la palabra elefante. Suena fácil, ¿no? Pues sorpresa, la respuesta es incorrecta. Y esto no es un error aislado, para nada. Es el síntoma de un problema mucho, mucho más profundo. Bueno, vamos a sumergirnos en esto. Lo primero es entender bien este punto ciego tan curioso. Y ojo, no se trata de fallas al azar, sino de algo mucho más sistemático. Resulta que estos errores no son fallos de lógica, no. El problema viene de mucho antes, de una decisión de diseño fundamental, un proceso que pasa antes de que la IA siquiera empiece a pensar. Todo tiene que ver con la forma en que se prepara el texto para que lo pueda procesar. Ahora sí vamos a ponerle nombre y apellido al culpable. Se llama tokenización. Y es justo aquí donde se origina gran parte del problema. Vamos a ver qué es y por qué es una limitación tan grande para los sistemas que tenemos hoy. A ver, la tokenización es básicamente como tener un cortador de galletas para el lenguaje. Antes de que un modelo como GPT pueda leer una frase, la rompe en pedacitos predefinidos de un diccionario fijo. Imaginen que es como desarmar una oración en piezas de Lego específicas antes de poder construir algo con ellas. Ahora, lo verdaderamente interesante es ver las consecuencias. Este método de cortador de galletas hace que contar letras sea súper difícil porque la IA no ve letras, ve tokens. Además, es menos eficiente para ciertos idiomas porque los vocabularios fijos casi siempre se basan en el inglés. Y ni hablar de lo ineficiente que es para procesar cosas más raras como código de programación o secuencias de ADN. Y aquí lo vemos súper gráfico. Una palabra común en inglés puede ser un solo token, una sola pieza de Lego. Pero agárrense, una palabra en español, y peor tantito en chino, ¡pum!, la parten en varios pedacitos que a veces ni sentido tienen por sí solos. Esto hace que todo el proceso sea más lento y más caro, computacionalmente hablando, para los idiomas que no fueron la prioridad. Pero, a ver, ¿y si pudiéramos simplemente tirar a la basura todo este sistema de tokens? Aquí es donde la historia da un giro increíble, con un nuevo avance que propone una solución radical a este problema de raíz. La propuesta de un nuevo estudio de investigación es, vaya, atrevida y muy directa. Abandonemos la tokenización. Así de simple. En lugar de forzar al lenguaje a entrar en estos moldes predefinidos, proponen dejar que el modelo aprenda a entender el texto de una forma mucho más natural, mucho más fluida. Y miren, la diferencia es como la noche y el día. A la izquierda, el método de siempre, con sus tokens rígidos, cuadrados. A la derecha, la nueva idea, fragmentos dinámicos, donde el modelo aprende solito cómo agrupar los caracteres de la manera más lógica, adaptándose al contexto en tiempo real. Ok, suena genial en papel, pero ¿cómo funciona esto en la vida real? ¿Cómo le hace una máquina para aprender a leer sin tener un diccionario ya hecho? Bueno, pues el nuevo modelo se llama HNet y su secreto, la clave de todo, es que no necesita esos pedacitos precocinados. No, este se va directo a la fuente, lee la información en su forma más pura, byte por byte. Esto quiere decir que no se pierde nada en una traducción inicial. El proceso, para no complicarnos, va más o menos así. Primero, codifica la información cruda, byte a byte. Luego, un sistema la dirige. Pero el paso crucial es el tercero. Aquí es donde ocurre la magia, agrupando el texto de forma dinámica y adaptable. Y finalmente, decodifica todo para dar una respuesta coherente. Es que es un cambio de mentalidad total. En vez de que se aprenda de memoria un diccionario de piezas, es como si le enseñáramos a la máquina el proceso de leer, de identificar patrones y construir el significado desde cero. Muy, muy parecido a cómo aprendemos los humanos. La teoría suena increíble, ¿no? Pero la pregunta del millón es, ¿de verdad funciona en la práctica? Ahora sí, pasamos de la idea a la evidencia, a ver cómo le fue a este nuevo modelo cuando lo pusieron a competir contra los métodos de siempre. Y los resultados, bueno, hablan por sí solos. Esta gráfica nos muestra el rendimiento en varias pruebas complejas. La barra que representa HNet le saca una ventaja clarísima a los modelos tradicionales, sobre todo cuando la cantidad de datos que se usan aumenta. Y ojo, no es que sea mejor en cualquier cosa.
es que brilla justo donde los otros se quedaban cortos, procesando idiomas como el chino, leyendo código de software, analizando secuencias de ADN y, lo más importante, se vuelve mucho mejor de forma más eficiente conforme le dan más y más datos. Y esto nos lleva a la parte final de este análisis. ¿Qué significa todo esto para el futuro de la inteligencia artificial? Porque esto no es solo un truco técnico, es un cambio que podría tener implicaciones enormes. De hecho, este avance encaja perfecto con una idea muy famosa en el mundo de la IA, conocida como la lección amarga. Básicamente, lo que dice es que, a la larga, los métodos más simples y generales, esos que aprovechan la fuerza bruta de la computación, terminan ganándole a los sistemas súper complejos y llenos de reglas. Quitar los tokens es un gran paso en esa dirección. En pocas palabras, lo que estamos viendo aquí es un paso fundamental. Es el comienzo de un camino hacia una IA que no solo sea más poderosa, sino también más eficiente, más universal al no tener sesgos con idiomas y mucho, mucho más flexible al poder adaptarse a cualquier tipo de información sin necesitar un diccionario. Y con esto cerramos, pero con una pregunta que da para pensar. La tokenización parecía un pilar, una regla de oro de la IA moderna, y ahora vemos que se puede romper. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras suposiciones fundamentales que hoy damos por sentadas podrían ser las siguientes en caer, abriendo paso a un futuro que ni siquiera podemos imaginar?